el día de ayer estaba caminando y me iba al mall El Jardín a hacer las fotocopias del sermón de hoy día porque tengo mi impresora dañada. Fui con ese solo motivo y entré al jardín y fui al sitio donde hacen las copias. 2 minutos o menos ya tenía las copias y salgo enseguida. En la puerta encuentro caído un teléfono. Escojo el teléfono. ¿Qué harían ustedes? Me encontré, me regreso al centro comercial, pues sí, le digo al guardia, ¿dónde está la oficina de seguridad del mall? Me dice, está cerrada este momento, pero el jefe está haciendo la ronda. ¿Y por qué es? Por esta razón. Entonces le llama al jefe y le digo, acabo de encontrar este teléfono en la puerta de entrada del mall. Y él enseguida revisa y yo no hice nada, pues no. Dice, es de una empleada de aquí. Y le llamó a la empleada, bajó como, ya no fue los 3 minutos que era mi plan. Esperamos como 10 minutos, pero tuvimos una conversación muy interesante de cómo el mall, en lo posible, asegura que las cosas que se encuentran sean guardadas y regresen a su dueño. Ese instante me acordé de algo muy interesante, muy lindo en ese momento. Mi tercer nieto, no me acuerdo si cumplía 12 o 15 años, 12 creo. Bueno, estaba entrando en la adolescencia y los padres le regalaron el último iPhone por ese cumpleaños. Era el primer teléfono que él tenía. Antes había sido heredero de los teléfonos del papá, pasaba al hijo mayor, luego a la hija y después al tercero, ¿verdad? Entonces, por primera vez el muchacho iba a tener un iPhone nuevo. Así que les invitamos a tomarnos helados ahí en el jardín, en el Cirano que había en ese entonces. Y estuvimos en familia muy alegres y el muchacho estaba concentrado en su teléfono. Nos despedimos y a los 5 minutos me olvidé el iPhone en la mesa. Bueno, lección de vida, ¿verdad? Pero fueron a la oficina de seguridad y encontraron el iPhone ahí. Entonces, pensando en el sermón de hoy día, hermanos, ya vamos a leer los versículos. El Señor nos dice que tenemos que ser lumbreras, que tenemos que iluminar. Yo digo, qué desafío tan grande, porque en el mundo hay gente honesta, hermanos, y nosotros tenemos que ser más. Qué desafío. Podemos hacerles la pregunta, podemos llegar a eso. No. Para nosotros no es ninguna novedad. Yo dije, ¿qué hago con este teléfono? Todos dicen, ir a devolverlo. Pues no, es normal. Pero cuando la gente del mundo, la gente que no conoce a Cristo, procede así, es una esperanza en primer lugar de que hay gente honesta, y que hay gente buena, gente que no quiere ensuciarse tomando algo que no le pertenece. Pero es un desafío que se presenta delante de nosotros para siempre estar meditando, ¿no? ¿Cómo podemos ser lumbreras? Y nosotros no podemos ser una velita que se pone debajo de algún sitio, sino que tenemos que ser en realidad lumbreras, hermanos. Yo no sé, esas luces láser que llegan a kilómetros, esas luces LED ahora que son potentes, eso es poco por lo que deberíamos ser. Vamos a la palabra de Dios, Filipenses 2,
de los versículos 12 al 18, que dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios desde el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Así que el Señor, sí, hermano, nos está llamando a que seamos luminares. Qué cosa tan linda, ¿no? Que el Señor nos ha puesto de luminares. El desafío para nosotros es permanente. Esta parte, hermano, de la epístola que yo la considero mi preferida. Siempre me gustó desde el principio Filipenses, mucho más sabiendo que Pablo escribe esto en la cárcel. Es una de las cartas desde la prisión, como se llama. Es algo que siempre lo pongo como algo especial, porque escribir una carta de gozo cuando estás en tortura, cuando estás en problemas, cuando estás encerrado en una mazmorra maloliente, sucia, ¿no? Y escribir algo tan poderosamente gozoso es algo extraordinario. No, es no ver las circunstancias, sino solo estar viendo al Señor Jesús. Y dice, comienza esta parte. Por tanto, es decir, en consecuencia. No. Así que, por tanto que, el pastor ya nos habló la semana pasada en la parte del capítulo 2 mismo, desde el 1 hasta el 11, que Dios Padre exaltó al Señor Jesucristo, primero, que le resucitó y le dio un cuerpo glorificado. A Jesús le da el nombre de Señor. Nadie puede ser salvo sin reconocer que Cristo es el Señor. Pero el título de Señor demanda ¿qué, hermanos? Cuando el Señor dice algo, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Tenemos que siempre estar obedeciendo al Señor. No. Eso es lo que Él nos pide. Obediencia. Entonces el camino de exaltación siempre será de humillación, hermanos. Si nosotros tenemos que obedecerle al Señor. A veces pensamos que Jesús es nuestro Salvador y ahí se queda. Y no el Señor. Si omitimos esto, estamos omitiendo algo que más de la mitad de nuestra propia salvación, hermanos. Porque es la obediencia al Señor. Ahora el título de Señor ha venido muy a menos. Inclusive, a veces yo salgo y voy a la tienda. Buenos días, ceñito. ¿Qué es esto? ¿No? Y a mi esposa, buenos días, ceñito.
Ya no hay diferencia. Estas cosas que nos están matando de a poco, ¿no? Ceñito, ceñito. Bueno, pero el título de Señor, el Señor. Cuando alguien es alguien, inclusive entre nosotros decimos, Él es un Señor. Que no se diga nuestro verdadero y único Señor, el Señor Jesucristo. Y el Padre le da ese título. Y es lo que vimos la semana pasada. Estoy haciendo un pequeño resumen, porque dice, por esto, pero por algo más también, hermano. Vamos a la misma epístola, el capítulo 1, el versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, o sea, en todos nosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta tenemos un lindo himno que lo cantamos a menudo en los manantiales y aquí en la iglesia no. Aquel quien la buena obra empezó. Bueno, ustedes cantan, yo no sé ni recitar, no. Pero es aquel que comenzó la buena obra en nosotros, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjense. Entonces, por tanto, el que comenzó en todos nosotros la buena obra, que la irá perfeccionando, eso es lo que está diciendo él por todas estas razones, y ya se dirige en un tono de tremendo amor, porque les dice, amados míos, amados míos. Fíjense que han pasado años desde la fundación de la primera iglesia en Europa, Filipos, hasta la prisión de Pablo en Roma. Han pasado años y él sigue acordándose de ellos como sus amados, como sus amados. Por eso les dice, amados míos, ¿no? Es un trato de muestra de inmenso amor, total aceptación, queriendo decir, ustedes son amados por Jesús y también por mí. Ustedes son amados por Jesús y también por mí en un amor profundo, inteligente y determinado, es decir, un amor tan fuerte. Amados míos, dice, y continúa con la frase, tal como siempre habéis obedecido. Pablo en este transcurso, desde que fundó la iglesia en Filipos hasta su prisión en Roma, ha visto cómo muchos cristianos han desobedecido la palabra. Los apóstoles vieron, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? En los primeros meses o quizá primer año de la iglesia apostólica, cuando mintieron, cuando desobedecieron. Y esa ha sido la historia. Pero los filipenses tenían algo especial. Pablo dice, ustedes que siempre han obedecido, dice, tal como siempre habéis obedecido. Qué lindo sería que algún día digan, la iglesia, si lo es, siempre ha obedecido al Señor Jesucristo. ¿Ah? Siempre hemos obedecido al Señor Jesucristo. Hermanos, esto es fuerte, porque el mismo Pablo cita en otros evangelios, no en Romanos, por ejemplo, dice en Romanos 10:12, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y tampoco han obedecido las doctrinas cristianas. En segunda epístola de Tesalonicenses 1:8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, los filipenses tenían otra madera. No sé cómo lo lograron. Pero había un peligro, hermanos. Había cierta tendencia en los filipenses de apoyarse continuamente en Pablo. Estaban mandando las ofrendas, estaban en comunicación
con Pablo, querían que él regrese, hubieran deseado que las cosas sean como cuando Pablo estaba ahí presente. Es como si se nos fuera el pastor y nosotros nos quedamos desinflados. Pasamos una experiencia durísima con el fallecimiento del pastor Proaño, pero él tuvo una visión extraordinaria. 6 meses antes del deceso, nos reunió el cuerpo pastoral, Pablo Urgilés, Pepe Argudo y el que habla, y elaboramos el plan de 6 meses. La misma semana que él falleció. Fíjense, porque si no, no hubiéramos sabido qué hacer. Y eso es el peligro que tenía la iglesia de Filipos, la iglesia de los filipenses. Estaban tan pegados, habían obedecido en todo. Estaban obedeciendo a lo que Pablo decía. Pero es un peligro. Eso es un peligro, hermanos. Cualquier rato el pastor puede optar. En nuestro caso, por ejemplo, pronto se graduará de médico y tendrá que salir a la rural. No sé si ojalá le dejen cerca para que pueda estar presente con nosotros. Si no fuera el caso, tendríamos que pensar de otra manera. Pero ¿quién es el real sacerdote, hermanos? Señor Jesucristo. Entonces la dependencia tiene que ser solo con Él. Está bien que amemos, que le necesitemos, pero nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios y saber quién es el que dirige verdaderamente la iglesia. Por más buen pastor que sea. Si ahora estamos, este núcleo, que siempre fue el núcleo desde hace años, no, es porque hemos estado obedeciendo la palabra de Dios, hermanos. Y 2 veces menciona Pablo esto. Vamos de nuevo al capítulo 1, al versículo 27, hermanos. Ahí hay una exhortación, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, que estáis siempre. Ya Pablo no está ahí. ¿Quién estaría en este tiempo que escribió los filipenses? Porque no era, de hecho Timoteo no era, porque Pablo y Timoteo están escribiendo a los filipenses. Probablemente otro de los grandes héroes anónimos del tiempo apostólico, del tiempo de Pablo, ¿verdad? Pero él dice, sea que esté o que no esté, obedezcan. Sea que esté o no esté, vengan al culto. Sea que esté o no esté, vayan a los manantiales. Sea que esté o no esté, lean la Biblia todos los días. Sea que esté o no estén, reúnanse en oración virtual cada 15 días por la noche. Sea que esté o no esté. Eso dice ahí. Y aquí en lo que acabamos de leer dice, en el 2, no, siempre que habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Esté o no esté Pablo, esté o no esté el pastor, hermanos, ocuparse siempre de la salvación. Esa es una prueba de que hemos madurado en Cristo o de que vamos madurando y que queremos ser determinados y disciplinados, hermanos, en seguir adelante en la iglesia. La obediencia del cristiano no tiene que estar motivada por la presencia del pastor o líder espiritual, ni durar solamente mientras el pastor esté presente.
vino el pastor, entonces todos estamos acá. Por el contrario, su misma ausencia debe motivar a tomar la iniciativa entre nosotros. Es el momento de esforzarse y contar con nuestros propios recursos, hermanos, sabiendo que todo proviene de Dios. Lo hemos vivido acá, hermanos. Lo hemos vivido. Entonces debemos ocuparnos de nuestra propia salvación. ¿Pero qué es ocuparse de la propia salvación? Esto ha dado materia para que algunos piensen que la salvación se pierde. Esto está muy lejos de ese concepto que rápidamente han sacado algunos, ocuparse de la salvación. No, pero si yo ya soy salvo, porque un día yo me arrepentí de los pecados. Sin arrepentimiento no hay salvación, hermanos. Primera condición. Si no te arrepientes, hermano, no sirve tu oración. Tienes que arrepentirte y luego invitar al Señor Jesucristo a que comande tu vida, a que sea el Rey de tu vida, el Señor. Después del arrepentimiento, entonces, Señor, ven a mi vida y sé tú mi Señor y Salvador. Y haz de esta vida que estaba podrida, que estaba dañada, haz una nueva vida diferente. Entonces dicen, no, yo ya soy salvo, yo ya hice la oración salvífica, como algunos les llaman. Sí, eres salvo, ¿no? Y uno de los principios de nuestra iglesia es salvo una vez, salvo por siempre. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo que nos debemos ocupar de nuestra propia salvación? ¿Por qué tenemos que ocuparnos de nuestra propia salvación, hermanos? Hay que investigar el significado y aplicarla a nuestra vida día tras día. La salvación es un momento importantísimo, porque usted, hermano, es colocado al otro lado, al lado de los santos, al lado de... ¿no? Usted ya no pertenece al mundo. La ciudadanía suya es celestial ahora. Usted ha dado un paso, o el Señor le ha hecho dar ese paso, y le ha puesto en el lado de los santos. Santo no significa el santito que está en... No, santo es la persona que ha sido separada del mundo, ¿no? Y esta separación es la santidad. Usted ya no es de este lado, usted pertenece al otro lado, al de los santos. Pero ocuparse de la salvación implica, hermanos, implica ocuparse de la santidad de cada uno de nosotros. Eso es lo que tiene que hacer diariamente, hermano. Ocuparse de su santidad, crecer en santidad. No puede ser que 20 años en la iglesia y usted siga siendo el bebé espiritual. Usted no se está ocupando de su salvación. Ocuparse de la salvación es vivir una vida santa, hermanos. Que tenemos caídas, sí. Que nos resbalamos, sí. Que nos caemos, sí. Pero el Señor nos levanta. El Señor nos levanta, el Señor nos da la mano. Sí, volvemos a pedir perdón y seguir la marcha. Nos pueden pasar cosas, hermanos. A veces tonterías. Venimos hasta alabando y de pronto ya el ejemplo clásico, ¿no? De que alguien se cruza y uno, el día de la vigilia, yo venía cantando y orando, veníamos con mi esposa, y ya llegó un momento en que yo perdí el control. Entonces, me carnalizo. Sentado en la primera fila pedía perdón a Dios, ¿no? Y Él nos regaló una noche hermosa, ¿verdad? ¿Disfrutaron, hermanos? Fue bellísima la vigilia. Diferente, nueva, motivadora.
La música estuvo extraordinaria, las oraciones de los grupitos, todos salimos con el corazón bien grande. Fíjense lo que es el Señor. Eso es ocuparse de la salvación. Aunque estés carnal, pide perdón. Vuelve, estás alineado entre los santos. Cada uno debe afanarse en producir el fruto del Espíritu en su vida. El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? No. ¿Estuvo completo o no? Dilo tú en voz alta. Amor. Muy bien. Cada uno debemos procurar manifestar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Este esfuerzo tiene que ser continuo, vigoroso, sostenido. En este sentido, la salvación es un proceso en el que lejos de permanecer pasivos, ya soy santo, ya soy salvo, me quedo sentadito, tenemos que ser proactivos, hermanos. Es un proseguir, un ir en pos, un avanzar con ímpetu. Es una contienda, es una batalla, es una carrera. El mismo Pablo dice en Filipenses, siempre en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya. Fíjese, Pablo dice, y ya está cerca de morir, está en la cárcel en Roma. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer, agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y en Primera de Corintios 9, 24, 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Es seguir en la vida de santos. No es buscando que seas salvo. Ya eres salvo, pero tienes que seguir siendo santo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ¿verdad? De lo que no conviene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Les ponían en ese tiempo 2 hojitas de laurel y en los grandes juegos eran de plata, a veces de metal. No. Pero nosotros una corona incorruptible, hermanos. Esa es la corona que nos espera. La corona de vida, ¿verdad? La corona de gloria. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjense cómo nos está hablando Pablo tan claro, ¿no? No porque usted ya se sienta maduro espiritualmente, no porque usted se crea fuerte, no va a resbalar. Hay el peligro de que resbale. Puede resbalar, podría resbalar. Dice Pablo, yo que todo el mundo me considera que son heraldo, venga a ser eliminado. Qué fuerte, ¿verdad? Si Pablo dice eso al final de su carrera. No es cosa fácil mantener un esfuerzo tan constante y sostenido. Es una batalla que se desarrolla en 3 frentes diferentes y eso lo sabemos. Tenemos una guerra contra la tremendamente poderosa y astuta condición del mundo. Hermano, si prefieres ir a ver a Shakira que venir acá a la vigilia, estás fregado. Te digo sinceramente, hermano, si no viniste a esto porque al día siguiente tenías que estar en el estadio,
Hermano, revisa tu vida. Revisa tu vida, hermano. El mundo es atractivo. Los amigos que vamos por acá y después unas cervecitas y después, ¿qué más? No sé. Hermano, lo primero es lo primero. El mundo es muy tentador y nos ponen tentaciones por todo lado. Compre esto y gánese 3 entradas para Shakira todos los días. Con un título que me parece la aberración más grande, ¿no? Las mujeres no lloran. Es aberrante. El Señor Jesús lloró. Pero si prefieres eso, revisa tu vida, hermano. El mundo nos tienta permanentemente con cosas atractivas. Segundo, el demonio con todas sus artimañas. Satanás, ya saben, hermanos, nos pone trampas por todo lado. Y tercero, la carne con todas las flaquezas y concupiscencia. Así que, una guerra espiritual. Esto requiere usar al máximo todo medio divinamente ordenado para vencer el mal y sacar a la luz el bien, porque Dios lo puso. Es lo que Dios nos dio el momento que nos declaró salvos. ¿Ah? El Espíritu Santo, porque si no, no podríamos hacer nada. Estaríamos aquí comentando lo lindo que fue el concierto. Pero con el Espíritu Santo tenemos discernimiento, tenemos poder y la palabra de Dios. Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Por eso es que Pablo en Romanos dice, no me avergüenzo del Evangelio. Cuando proclamamos nos estamos fortaleciendo. Cuando hablamos a alguien del Señor, estamos tomando fuerzas. No me arrepiento, no me avergüenzo del Evangelio. Yo sé que no es fácil. No, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Otra cosa es hacerlo todo para la gloria de Dios. Salimos y a lo mejor ya no hacemos las cosas para la gloria de Dios. ¿Verdad? Es fácil decir o orar. Repetir la oración que está en Mateo. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En realidad perdonamos de corazón y olvidamos. Difícil, ¿verdad? Una cosa es afirmar devotamente la soberanía de Dios desde el principio fundamental de la fe y la práctica. Y otra cosa es someterse confiadamente a esta voluntad cuando atravesamos por situaciones difíciles y complicadas como la enfermedad incurable de un ser querido. En estos días he estado recibiendo mensajes de un amado hermano que tiene un ser queridísimo muy enfermo, que han gastado prácticamente hasta el último centavo en tratar de conseguir la mejor terapia médica y no ha sido posible. Y se han estado preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Difícil es, hermanos. Difícil es decir, Dios es soberano. Pero un cristiano que es crecido y maduro puede aceptar y decir, bueno, Dios es soberano, con todo lo difícil que resulta. Pablo entonces les deja una tarea muy pesada a los filipenses
una tarea muy pesada también para nosotros, que podríamos estar impotentes como el paralítico en el estanque de Betesda. ¿Se acuerdan? No podríamos caminar y no hay nadie que esté ahí para llevarme o para llevarnos al agua y se produzca el milagro de que yo recobre la movilidad. Pero el Señor Jesucristo está allí, hermanos. El Señor Jesucristo está allí, diciéndonos, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, hermano. El Señor está aquí, diciendo, Lenin, levántate. Eso es ocuparse en la salvación como tarea de la vida. Ocuparse de la salvación es tarea para toda la vida, hasta el momento en que el Señor ya nos diga, ya ven, ocuparse de la santidad, ocupándonos de la santidad, ocupándonos de la salvación. Y dice que lo hagamos con temor y temblor, hermanos. Que tengamos miedo, pero no el miedo del terror, sino el miedo de ofender al soberano y poderoso Dios. Entonces, cada vez que vayamos a hacer algo, Señor, deténme, perdóname, límpiame. Quítame estos pensamientos que me están desviando de donde yo debo estar. No tiene que haber ni desesperación ni miedo, porque Dios está obrando en nosotros. Si no, sería imposible, hermanos. Si no, sería imposible. Pero tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Hermanos, a manera de ilustración solamente. Usted puede planchar si usted no ha conectado la plancha. Puede pasar 2 horas y la camisa seguirá con las mismas arrugas, ¿verdad? O puede obtener unas ricas tostadas en el desayuno sin que haya conectado la tostadora. Puede estar esperando ahí toda la mañana y no salen las tostadas, ¿verdad? Asimismo nos pasa si no estamos conectados con el Señor. El Señor nos dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, separados no podemos dar fruto. Tenemos el Espíritu Santo, es una asociación. El Señor nos dice que somos colaboradores de Dios, porque el Espíritu Santo está aquí y nosotros tenemos que colaborar. Eso dice en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Tenemos un templo que es nuestro propio cuerpo y tenemos, hermanos, el Espíritu Santo y colaboramos con Dios en nuestra santificación. Y eso es trabajar en el objetivo de vida que es la salvación, cuidar la salvación. En Filipenses 4:3 el Señor nos dice que somos hechura de Dios. Eso es lo que somos, hermanos, hechura de Dios. Dios te muestra como el hacedor grande, constante y eficaz, el vigorizador. Él es el que nos da más energía, hoy día más. Sigue adelante, sé determinado, vamos, tú puedes. Realizando en nosotros el querer, ¿cómo? Y las dos condiciones nos pone el Señor. Pero el Señor nos pone, hay que hacer. Nos pone el querer, sí quiero. Y entonces el hacer. Y esa fuerza, esa determinación, esa disciplina para leer todos los días la palabra, para orar todos los días, para interceder todo el tiempo, para venir todos los domingos al culto.
para, hermanos, vivir como cristianos y llevar el evangelio a la gente necesitada. Eso es porque el Señor nos pone el querer como el hacer. Él nos pone, nos dice, hagan, vayan, id a todas las naciones. Y esto es la voluntad de hacer. La voluntad, hermanos. Si usted no tiene voluntad, nunca va a dar el paso. El querer como el hacer desarrollan nuestra propia voluntad. Los cánones de Dort dicen que Él, el Señor Jesucristo, infunde nuevas cualidades en la voluntad y hace que esa voluntad que estaba muerta antes de conocer al Señor reviva. Esa voluntad que era mala se haga buena, que era rebelde se haga obediente. Él mueve y fortalece esa voluntad para que pueda, como un buen árbol, dar frutos de buenas obras. Así la voluntad llega a ser activa ella misma. Todo eso hace el Señor. Nos cambia, hermanos. Pablo hasta aquí nos ha hablado de la necesidad de la obediencia en la gran labor de ocuparse de la salvación. Esta obediencia tiene que ser sincera. Por eso el apóstol nos previene de que hagamos todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Estamos en el versículo 14, hermanos. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Debemos obedecer todos los preceptos de Dios de buena gana, para que no se revele la voluntad humana por medio de quejas, de descontento, a regañadientes o sutiles argumentos. A veces somos habilísimos para sacar alguna excusa, hermanos. No. Y aparentemente quedamos bien, pero usted con el Señor está quedando bien, es la pregunta que tiene que hacerse. No, esos argumentos por ahí que sacamos, que somos habilísimos para esas cosas. Todo esto, hermanos, ¿para qué? Dice, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios. ¿Qué es ser irreprensible? Que nadie, hermano, le encuentre en falta. Que nadie le señale. Porque después sí es difícil, ¿no? El cristianito. ¿Se han escuchado eso? Y se dice cristiano. Y miren lo que ha hecho. Ese no es un irreprensible. Irreprensibles, entonces tiene que ver con el juicio de los demás. Mientras que sencillos, ¿qué es sencillo? A veces tomamos lo sencillo como, esto es sencillito, fácil. Pero no, el concepto de la Biblia para sencillo es literalmente puros. Puros, hermano. Para ser irreprensibles y puros, sin adulterar significa. Por eso continúa, dice, hijos de Dios sin mancha. Si usted es sencillo, es un hijo de Dios sin mancha. Aquí se usa mal. Cuando es medio tontito dicen, es sencillito. No, hermanos. Cuando le digan sencillo, sí, soy un hombre puro, soy una mujer pura, sin mancha, porque eso es como el Señor me presenta delante del Padre. Me ha justificado del pecado. Sigo siendo pecador, pero Él ya me ha justificado. Él ya me ha salvado. Y delante del Padre Celestial soy puro. En definitiva, para que seáis hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Los hermanos,
Las personas perversas son moralmente deformadas. Entonces actúan con perversidad, haciendo daño. No se puede confiar en una persona perversa. Han llegado a esta terrible condición. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y los que han conocido o han escuchado se han apartado de Él y se han extraviado en distintas direcciones. En medio de la cual todos los hermanos de Siloé, dice así, en medio de la cual resplandecéis. Sí, todos los hermanos de Siloé resplandecen como luminares en el mundo. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Esto nos está diciendo la palabra de Dios. El Señor nos habla de que somos luz en varias partes de la Biblia. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Y aquí dice que somos luminares en el mundo. Entonces, también nos dice, vosotros sois luz y, ¿verdad? Y que no se puede esconder la luz. La luz está para brillar. Y continúa, dice, pero hablemos un poquito de esto de la luz. Aunque sea una velita, dispersa la oscuridad. ¿Se acuerdan el año pasado? Cuando teníamos esos apagones de horas, y todos los días. Yo me acuerdo hasta ahora, porque gracias a eso tengo ahora unas piernas más musculosas. En el edificio en que vivo no hay ascensor, ¿no? Entonces subir 7 pisos no. Y cuando ya estaba abajo, ¡ay, me olvidé esto! Sube 7 pisos, baja 7 pisos, ¿no? Entonces, eso es el mejor recuerdo, porque en la noche, a veces una velita se dispersa la oscuridad. ¿Cómo sería en el tiempo de Pablo? ¿Se han puesto a pensar? En la mazmorra, tal vez una antorcha con un poco de residuo de aceite o algo por el estilo. Nosotros nos quejamos por todo, pero todas las cosas nos ayudan a bien. Desde ahí subo no sé cuántas escalinatas cada día. Y resulta que ha sido el mejor ejercicio. Entonces, tenemos que ser como las estrellas, hermano. Una noche estrellada es una cosa preciosa. ¿Sí o no? Lindísimo. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede encender. No se puede esconder, perdón. Y continúa Pablo diciendo, asidos de la palabra de vida. Y asido significa agarrar, pero significa sostener en alto. Eso es, no es solo agarrando acá, sostener en alto, hermanos, como un estandarte que usted lleva. No solamente predicándolo, sino también viviéndolo. Eso es lo lindo. Hay que vivir el Evangelio. Algunos dicen que una de las mejores formas de predicar el Evangelio es que vean el ejemplo de uno. Es parte, hermanos. Pero la palabra hay que proclamarla. No se conforme decir, no, es que yo vivo una vida pura y... No. Nunca nadie se ha convertido en todos esos conventos donde nunca salen. Ustedes saben esos conventos que se originaron en los primeros siglos del cristianismo y que todavía existen alrededor del monte Sinaí, ¿verdad?
Y aquí también hay los conventos de estos de monjas y de curas que nunca salen. Pero nadie se ha convertido porque no hay luz que alumbre a los demás. Entonces usted tiene que llevar esa vida correcta para que digan es un buen cristiano, pero tiene que también proclamar la palabra, básicamente eso. Anunciad, dijo el Señor, sosteniendo en alto la palabra. Ese es el motivo que dice Pablo, que será de gloria en el día de Cristo. ¿Recuerdan? Aquel que comenzó en nosotros la buena obra hasta el día de Cristo, dice, ¿no? ¿Y qué dice acá? Dice que él no, para que en ese día él pueda decir que no ha corrido en vano, ni en vano ha trabajado. Pablo estará ahí. Y Pablo estaba esperando a los filipenses, a los romanos, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los corintios, a todos, ¿no? Más de las otras iglesias que no se mencionan en la palabra de Dios, pero que Pablo estuvo ahí predicando, ¿no? La de Antioquía, las iglesias de Listra, etcétera, etcétera. Y Pablo dice que él se gozará y que podrá decir ahí que no en vano, ¿no? Ha corrido y que no en vano ha trabajado. Y cuando le vea pasar a Pepe Argudo, decir, que bueno, Pepe está aquí, no en vano he corrido. A mí me parece que tendrá un rol que se le ha asignado a Pedro, ¿no? Pero aquí lo está diciendo, ¿verdad? Correr es una de esas metáforas que usa a menudo Pablo, ya hemos visto en varios pasajes de la Biblia, porque a él le gusta utilizar lo que la gente ve en ese momento y lo que era, lo más llamativo eran en los juegos, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos y los juegos que había por todo. Lo primero que construían los romanos era un foro para las disertaciones de eso y para sus propios senados y todas las actividades políticas, pero lo segundo era el estadio, pues. Y entonces ahí se daban todas estas cosas con los gladiadores y las carreras y todo, una herencia desde el tiempo de los griegos. Y entonces Pablo usa esto, ¿no? Y dice, el trabajar significa esforzarse en un trabajo exhaustivo, porque un atleta, los que van a los Olímpicos, dedican prácticamente el 100% de sus días, de su vida, a la práctica, al entrenamiento, al fortalecimiento de su cuerpo, de su mente y todo. Sí, yo puedo hacerlo y lo trabajan, que ojalá nosotros trabajáramos así como los atletas para llegar a la meta. Duro, ¿no? Pero eso es lo que nos está pidiendo. Dice, por último, versículos 17 y 18. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y el 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Qué cosa más extraordinario. Él ya está por morir. Y él dice, no importa. ¿No? Aunque sea derramado en libación. ¿Se acuerdan de la libación? ¿Qué es la libación? La libación es el vino puro que se ponía sobre la víctima, sobre el holocausto, sobre la ofrenda que iba a quemar. Dice, y aunque yo ya esté para libación, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, o sea, Pablo ya ve la muerte, Pablo ya se siente cercano a eso, pero sabiendo que la iglesia en Filipos y la iglesia por todo lado ha entendido y ha obedecido, como les dice a los filipenses,
como ustedes siempre han obedecido, sea que esté o que no esté, entonces yo estaré gozoso. Dice, me gozo y regocijo de todos vosotros. Nos va a recibir con alegría, hermanos. ¿Ah? El Señor Jesucristo y probablemente sus apóstoles, probablemente Pablo, porque esta es palabra de Dios. Es inspirado por el Espíritu Santo. No son palabras del Pablo carne, del Pablo cuerpo. Es Pablo, no, escribe, pero la inspiración es del Espíritu Santo. Y él dice que se goza y se regocija cuando diga, Vilma, aquí es, me gozo de ti. Y ese sacrificio tenía que traer, ya lo habían hecho. ¿Por qué? ¿Qué dijo en 1.29? Porque a vosotros desde Filipenses, siempre en Filipenses, me he salido 2 o 3 versículos de esta epístola, pero esta epístola prácticamente es autosuficiente, hermanos. Léanla una, es tan cortita y tan preciosa. Dice, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esta mañana hemos estado orando porque hay personas que están en dificultades de salud o de otro tipo, y graves dificultades, no fáciles, pero es una concesión, hermanos. ¿Se entiende que es una concesión? No, el Señor nos concede esto. Qué difícil es, pero es una concesión, porque eso es formación. Eso es, hermanos, maduración espiritual. Seguir constantes, perseverantes, sabiendo que Él maneja totalmente nuestras vidas y que nos está purificando, que está purificando nuestra santidad. Gloria a Dios. Debe entenderse como la nueva vida cristiana, producto de la fe, es la fe que se manifiesta en medio de la persecución y la prueba. ¿Cuántos miles de cristianos están asesinando en África y en Asia? Hermanos, ¿cuántos? Pero ahí es cuando la fe se afirma. Hemos visto testimonios impresionantes, hermanos, impresionantes, de mujeres, madres en el mundo islámico que han conocido al Señor y han tenido que abandonar sus hogares dejando esposo y sus adorados hijos. ¿No es una prueba terrible? Pero por la fe prefieren estar con el Señor Jesucristo. Además termina, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Si Pablo está feliz, si Pablo va a estar feliz, nosotros cuánto más, hermanos. Se regocija con ellos porque ellos experimentan el gozo de la redención. ¿No son ustedes felices de vivir una vida nueva y diferente desde que conocieron a Cristo? ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? Somos diferentes y tenemos ese gozo, hermano. Y Él nos está diciendo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, aunque estés en la prueba, aunque estés pasando duras cosas, aunque el país esté de cabeza, aunque todo lo que nos rodee esté mal. Gozaos y regocijaos, porque nuestra ciudadanía primero está en el cielo y segundo, hermanos, porque estamos del lado de los santos. Vamos a ponernos de pie y orar, hermanos. Y recomendación final, sigan leyendo Filipenses. Todavía no hemos terminado. Bendito Padre del cielo, gracias por tu palabra perfecta, Señor, que siempre nos anima, que siempre nos instruye, que siempre nos redarguye, que siempre, Señor, nos llena de tu presencia poderosa en cada uno de nosotros.
Te amamos porque tú nos amaste primero, Señor, y nuestras vidas están en ti, Señor. Nuestras vidas te pertenecen. Señor, ayúdanos a llevar una vida de santidad. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque tú has puesto en cada uno de nosotros el querer como el hacer, y quieres que seamos, Señor, diferentes. Y quiere también, Señor, que estemos gozosos y que nos regocijemos, y nos gocemos y nos regocijemos. Sí, Señor, porque somos salvos, porque no tenemos una incertidumbre, no tenemos ideas erróneas, sino que sabemos que la eternidad la pasaremos contigo, Señor bendito. Gracias te doy, Padre, porque eres bueno y maravilloso. A ti la honra y la gloria. Bendice a esta congregación. En el nombre precioso del Señor Jesucristo te lo pido. Amén.